Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Absorción, Enfriamiento y Psique. Y el día de hoy, continuamos con el curso de destilación. Recuerden que estamos viendo destilación flash por el momento. Y pues hoy vamos a ver la ecuación de la línea de operación, cómo determinar esta ecuación y cómo graficar justamente esta línea. Mi nombre es Luis Germán Gasca y vamos a comenzar. Para empezar hay que recordar que en una destilación flash nosotros tenemos prácticamente este balance de materia, donde la alimentación es igual a la parte del líquido más el flujo de vapor, y si lo hacemos por el componente volátil, que es el componente A, pues el flujo de A es igual a LA más el flujo de VA. Y si en este caso ponemos en función de las fracciones, pues F por ZA es igual a L por XA y V por la parte de YA. Este sería justamente mi balance para el componente A. No hay que olvidar esto. Ahora, para poder determinar la línea de operación, pues hay que saber qué es lo que estoy buscando. Para empezar, nosotros necesitamos tener el diagrama de equilibrio X contra Y a una presión determinada, que es la presión en este caso del sistema, de los componentes en los cuales estamos llevando a cabo. Para poder encontrar la conformación de este diagrama, pues lo pueden consultar en el video número 2, en el de destilación número 2, y aquí explico justamente cómo se hace este diagrama. El punto es que este de acá que estamos señalando es mi línea de operación. Esta línea de operación tiene dos puntos que son bien importantes, que en este caso es el valor de la alimentación, ¿de acuerdo? Es mi punto de referencia respecto a la alimentación que nosotros vamos a tener. Y este punto pues tiene unas coordenadas que son ZA, ¿de acuerdo? Y también aquí sería ZA, que se traza sobre la línea de referencia que nosotros tenemos acá. Ahora, el otro punto que nosotros tenemos de este lado va a ser en función de las concentraciones, en este caso del equilibrio. Este siempre es un punto que se encuentra en el equilibrio y vamos a tener que este lado es la parte de YA del equilibrio o simplemente YA, y de este lado va a ser la parte de XA del equilibrio. Como en la destilación flash nosotros tenemos un vapor saturado y un líquido saturado a la salida, pues obviamente las concentraciones del equilibrio pasan a ser las concentraciones de operación en este caso, que son las que tenemos por acá. Por ejemplo, esta YA realmente es la Y del equilibrio porque tenemos un vapor saturado, y este XA pasa a ser un X del equilibrio, ¿no? Porque es un líquido en este caso saturado. Entonces nosotros tenemos que determinar justamente pues el valor de esa ecuación, ¿de acuerdo? Y al ser una línea recta, pues tiene una ecuación ordinaria, ¿no? Que es Y es igual a MX más B. En este caso es las coordenadas del equilibrio, pues es XA, YA, y ambas son del equilibrio. Vamos a irnos a la parte de cómo determinar la ecuación de la línea de operación. Sabemos que estos dos son los balances, tanto el general como por el componente, y como la ecuación va a estar en una línea recta, sabemos que aquí el eje de las ordenadas es una fracción mol. La única manera de poder determinar la ecuación en función de la fracción mol es ocupando el balance por componente, que en este caso va a ser en función de YA. Entonces voy a utilizar el balance por componente y voy a despejar YA. Entonces este valor de L por XA está sumando, va a pasar restando, por lo tanto B por YA es igual a F por ZA menos LXA. El valor del vapor está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, y me queda que YA es igual a F sobre V por ZA menos L sobre V por XA. En donde, si yo reorganizo todo esto, voy a tener mi ecuación de la línea de operación, que me queda de esta manera, que está aquí. YA es igual a menos L sobre V por XA más F sobre V por ZA, donde justamente L sobre V es el valor de la pendiente de esta línea de operación, y la ordenada al origen pues es el valor de F sobre V por ZA. Recuerden que al ser una ecuación, tanto YA como XA pues son las variables para esta ecuación justamente, y estas no se sustituyen. El único valor que necesito buscar es el valor de la pendiente, y es el valor de la ordenada al origen. Ahora, este valor de la pendiente siempre tiene que ser negativo, siempre, porque si yo quiero que intersecte la línea del equilibrio con la línea de referencia o con el punto de referencia, hay que recordar, en este caso de geometría, o en este caso de geometría analítica, que las pendientes negativas pues van en esta dirección, ¿de acuerdo? Y las pendientes en este caso positivas van en esta dirección. Entonces, lo puse al revés, perdón. Las pendientes positivas
ya estoy regando acá, no me vayan a regañar, perdón. Las pendientes positivas van hacia acá, ¿de acuerdo? Y pues prácticamente son paralelas a la línea de referencia y por lo tanto pues jamás vamos a intersectar o vamos a intersectar de una manera que no es correcta. Y las pendientes que son negativas, que son estas de acá, tienen una dirección hacia este lado, ¿de acuerdo? Entonces obviamente vamos a intersectar de esta manera. Por eso, esta pendiente de la línea de operación para el flash siempre tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, esta entonces es mi ecuación de la línea de operación en función de los flujos, de L sobre V, de F sobre V y de la concentración de alimentación. Aquí está. La pendiente, repito, es menos L sobre V y la ordenada al origen es B sobre F sobre V por Z. Ahora, hay otra manera de poder trabajar esta ecuación que es en función de lo que se llama fracción vaporizada, ¿de acuerdo? Nosotros quedamos que la fracción vaporizada pues prácticamente sería esta de acá, pero antes de irme a la explicación matemática, les voy a decir pues prácticamente qué es. La fracción vaporizada es algo muy sencillo y lo que me va a decir es qué tanta fase gas hay respecto a la alimentación. La fracción vaporizada va a ir desde 0 hasta 1, ¿de acuerdo? Donde si es 0, quiere decir que todo es un líquido, ¿de acuerdo? Si es un 1, quiere decir que todo es la parte de un vapor y obviamente vamos a trabajar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces es qué tanto se convirtió de vapor respecto a la alimentación. Si nosotros analizamos mi diagrama temperatura contra composición, podemos darnos cuenta de algo y es algo bien importante que lo veremos sobre un problema. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la alimentación, que es la parte de ZA, y la parte de la temperatura de operación, que sería esta de acá. Y nosotros vamos a estar trabajando en este punto en donde se va a flashear. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta que al estar en medio o en estar en la parte de una mezcla líquido-vapor, pues obviamente una parte se va a condensar y otra parte se va, en este caso, a evaporar. La parte que se va a evaporar es el punto en donde nosotros tenemos líquido saturado y hacia el punto de alimentación, es decir, lo que está a la derecha del punto de burbuja, este va a ser una fase de vapor, ¿de acuerdo? Es decir, de F, que es desde este punto hasta este punto, una parte se convierte en vapor, ¿de acuerdo? Que es del punto de donde tengo líquido saturado hacia la alimentación, esto vamos a tener justamente vapor. Y del punto donde tenemos vapor saturado a la izquierda, vamos a presentar la condensación. Este de acá, pues sería la parte de L. Justamente esto de acá me sirve como para poder entender, pues, qué porcentaje podemos estar evaporando de un punto y otro de otro, ¿no? Que sería la famosa regla de la palanca que explicaré en otra ocasión, pero es para que tengan en cuenta, ¿no? Fíjense, dependiendo de la temperatura a la cual estemos trabajando, nosotros vamos a tener que se evapora más o menos de uno solo. Esta sería la línea de la alimentación y vamos a suponer que estuviéramos trabajando en esta temperatura, ¿de acuerdo? Que la temperatura de operación fuera esta. Entonces voy a trazar lo mejor que pueda una línea, en este caso horizontal, que sería aquí, y a este valor de temperatura, que serían 71, 72, 73, como 76, 79, 78, 76, a 76 grados Celsius, que sería este de acá. A 76 grados Celsius es esta temperatura de trabajo. En esta misma alimentación estaríamos, este punto es el líquido saturado, ¿de acuerdo? Y hasta acá tendríamos que esto se evapora, que es una línea bastante grande en función de lo que tenemos del punto de acá, de la línea de burbuja, hacia este lado, que sería líquido. Y aquí podemos ver que en total aquí, por ejemplo, este sería, de aquí hasta acá, sería el valor de la alimentación. Y que la alimentación, esta se convierte en una parte de vapor, que es la mayoría, y en una pequeña parte en líquido. Y eso es lo que me va justamente a poder analizar, o me va a dar para el análisis, la parte de pues el diagrama, ¿no? Ahora voy a trabajar en esta alimentación aquí y con este valor de temperatura y con este valor, por ejemplo, de líquido, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo interesante es que de acá, que sería la parte de vapor saturado hasta el punto de la alimentación, que sería hasta acá, yo tendría esta cantidad de líquido y del punto de burbuja o la temperatura de burbuja, no de la temperatura de burbuja obviamente, no es el punto de burbuja, de la temperatura de la línea de burbuja o la temperatura de operación, más bien de la línea
de burbuja, ¿no? Hacia este punto tendríamos la parte de V. Y entonces aquí la línea de F, pues sería la distancia que hay de este punto a este punto. Y podemos ver, ¿no?, que la mayor parte pues es un líquido y que una pequeña parte se vaporiza. Entonces, justamente esto es para entender la parte de fracción vaporizada. Ya que resolvemos el balance, les enseñaré cómo se utiliza la regla de la palanca, que prácticamente les servirá para otro tipo de operaciones también. Pero bueno, aquí para este ejemplo y esta temperatura prácticamente vemos que es más o menos 50 y 50% del vapor y del líquido. Ok, ahora, nosotros vamos a trabajar la fracción vaporizada desde el punto de vista de esta ecuación, que es phi. Phi es igual a B sobre F y esto es igual a un balance, ¿no? Ahora, este balance lo voy a buscar, que estaba en mi diapositiva, no me acuerdo qué diapositiva, creo que es la anterior, que sería este de acá, yo lo estoy buscando. Ok, está de acá. Ok, para poder encontrar una ecuación para la fracción vaporizada, pues tengo que empezar con el balance, en este caso por componente, y el balance general, en donde la parte de L la voy a sustituir como F menos V. Es decir, aquí V está sumando, va a pasar en este caso restando. Por lo tanto, F por ZA es igual a L, que es F menos V por XA más V por Y. Expando esto, F por XA, FXA menos V por XA. Y de un lado voy a dejar la V y de otro lado voy a dejar la F. Me queda que F por ZA, que es este de acá, menos F por XA va a ser igual a V por Y menos V por XA. Entonces factorizo y me queda que es VY menos XA es igual a FZA menos XA. Y esta es la expresión justamente de la fracción vaporizada en función de las concentraciones del equilibrio y en función de las concentraciones de alimentación. Ahora sí, me voy a ir a en donde teníamos justamente mi expresión. Entonces esta fracción vaporizada la puedo dejar en términos de phi. Phi es igual a V sobre F o es igual a ZXA, bueno, todo esto. Y ahora voy a transformar esta ecuación de la línea de operación, pero ahora desde el punto de vista de la fracción vaporizada. Aquí tenemos F sobre V y de este lado es V sobre F. Quiere decir que esta expresión se puede poner como 1 sobre phi, ¿de acuerdo? Ahora, este de acá lo tenemos que dejar en función de phi. Entonces, en lugar de colocar L, pues voy a volver a colocar F menos V, que sale del balance general, ¿de acuerdo? Entonces me queda que es menos F menos V sobre V por XA. En lugar de poner L, coloqué este valor de este lado. Ahora, expando y me queda menos F sobre V por XA. Luego menos entre menos más V sobre V por XA. Y la parte de phi, pues esto ya es constante. Este me queda 1. Y este de acá, volvemos a lo mismo. Quedamos que V sobre F es phi. Entonces F sobre V es 1 sobre phi, entonces me queda aquí esta parte negativa. Luego aquí pues hago factorización, ¿de acuerdo? Me queda XA 1 phi más 1 y luego tengo que hacer suma de fracciones, ¿no? Por ejemplo, acá de este lado sería 1 menos 1 sobre phi, ¿de acuerdo? Y me quedaría que este sería igual a mínimo común denominador, en este caso sería phi entre 1 phi por 1, en este caso pues es phi. Phi entre phi 1 menos 1, bueno, menos, ¿no? Por 1, en este caso sería 1. Phi entre phi 1 por 1, 1. Aquí está. Y es este término que está de este lado. Ahora, si ustedes se fijan, ya que yo hago la suma de fracción, me queda esta parte que sería mi ecuación de la línea de operación, pero en función de la fracción vaporizada. Entonces aquí está, donde phi menos 1 entre phi es la pendiente de la línea de operación y 1 sobre phi por ZA es, en este caso, la ordenada al origen. Ahora, entonces voy a tener dos ecuaciones para la línea de operación en función de los gastos o en función de la fracción vaporizada y va a depender de pues, lo que a mí me den, en este caso, para poder trabajar. ¿De acuerdo? Puede ser que me den los gastos, puede ser que me den la fracción vaporizada, pero en función de esto voy a tener justamente la ecuación. Esta ecuación pues es la misma, nada más que en función de otros términos. Pero al final del día, tanto es la pendiente como la ordenada al origen. Y bueno, vamos a tratar de aplicarla, ¿sale? Ok, este es el ejemplo del video número 1 y ahora sí vamos a resolverlo totalmente bien. Dice, una mezcla contiene 60% hexano y el resto octano. En este caso el tanque está funcionando a 50 kilopascales y a 70 grados Celsius y entran a razón de 100 kilomol hora. Quiero determinar la composición y los flujos de las salidas. Y aquí tenemos los datos, ¿sale?
Ok, como ya tengo la temperatura a la que está operando, pues voy a entrar a mi diagrama, como siempre, a 70, y voy a determinar las concentraciones de, en este caso, el equilibrio para X y para Y. Para Y tenemos en la línea de vapor saturado 0.8031 y en la línea de líquido saturado 0.3805, de acuerdo a esta temperatura. Con este valor de la temperatura, pues ya tengo en este caso las composiciones, por lo cual para determinar los flujos tengo que hacer un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Balance general, 100 es igual a L más B, es decir, la alimentación de 100 se divide en una parte de líquido y una parte de vapor. Y por componente, F por ZA, que sería 0.6, de acuerdo que aquí voy a poner el diagrama, 0.6 por estos 100 sería igual a los 0.3805 por L más 0.8031 por la V, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la alimentación F, la alimentación que se va a convertir en V y en L, y podemos hacer mi sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Este sistema de ecuaciones, bueno, yo lo estoy resolviendo aquí por sustitución, donde L es igual a 100 menos V, entonces 60 es igual a 0.3805 por 100 menos V más 0.8031 por V, 38.05 menos 0.3805 por V, y bueno, pues despejo el valor de la V. V, o en este caso la fase de vapor, es 51.94 y el líquido es 48.0596. Es decir, de los 100 kilomol de la alimentación, vamos a tener 51.94 de la parte de vapor y 48.05 de la parte de líquido. ¿Sale? Y entonces la fracción vaporizada me quedaría 51.9404 entre 100. Por lo tanto, la fracción vaporizada pues es casi el 52%. Ahora, vamos a aplicar entonces lo que es la parte de la ecuación para la parte de la línea de operación. Podemos trabajar en este caso con cualquiera de las dos. Ya tengo L, ya tengo V, ya tengo F, ya tengo V. Y si sustituimos estos datos en función de los gastos, me da esta ecuación de la línea de operación, que sería 0.9253XA, que recuerden que Y y XA son variables, esas no se sustituyen. ZA sí se va a sustituir porque en este caso es la concentración de alimentación. Y me queda este de acá. Si yo sustituyo ahora la fracción vaporizada, pues me va a dar exactamente lo mismo. Y la ecuación es esta de acá. Entonces, ya sea que yo trabaje con la ecuación de la línea de operación en función de los flujos o en función de la fracción vaporizada. ¿De qué va a depender? Pues va a depender al final del día de cuál es el dato que yo tenga. Bueno, ahora, ya que tenemos la ecuación de la línea de operación, voy a encontrar ahora sí cómo graficarlo. Acuérdense que hay dos puntos, ¿no? El punto de alimentación y tengo que buscar otro más. En este caso yo ya tengo la condición del equilibrio, pero vamos a suponer que no lo tuviera y entonces ¿cómo lo haría? Ok, lo primero que tengo que hacer es que en la ecuación de la línea de operación, que es esta de acá, voy a sustituir el valor de XA y lo voy a sustituir en función de la concentración de hexano o en función de la concentración de alimentación del componente más volátil. Entonces voy a quedar aquí 0.6 y me va a dar que ya también me da 0.6. Entonces el punto de referencia que yo voy a buscar es el de 0.6. 0.6 contra 0.6. De hecho, esto no lo tienen que hacer prácticamente porque siempre me va a quedar sobre la línea de referencia, que es 0.6 contra 0.6. Entonces, si quieren en algún otro caso colocar esto, pues lo pueden hacer así, ¿va? Ok. Entonces, el punto de referencia sería ese de aquí, el que tenemos acá, 0.6 contra 0.6, que es justamente este, ¿de acuerdo? Y siempre va a quedar sobre la línea de referencia. Entonces, no importa si tú quieres sustituir en la ecuación o no. Por ejemplo, si la concentración fuera, no sé, 0.5 de la alimentación, entonces sería justamente aquí, que sería 0.5 contra 0.5, sin la necesidad de sustituir en la ecuación del equilibrio. Bueno, perdón, de operación. Ahora, para poder complementar el siguiente valor de la línea de operación, yo necesito otro punto, ¿de acuerdo? Necesito saber el siguiente punto en dónde está, si está aquí, si está acá. Obviamente lo ideal sería encontrar el punto aquí directamente, pero yo lo voy a hacer respecto a una línea de referencia. Ahora, esta línea de referencia o este punto de referencia que yo voy a trazar tiene que estar a la izquierda de mi alimentación. Mi alimentación está aquí, que es el valor de Z. Para que la línea de referencia tenga una pendiente hacia este lado, pues obviamente la concentración que yo tengo que suponer es un valor que sea menor a la alimentación y que obviamente pueda encontrar en los valores de mi gráfica. Yo voy a proponer un valor de XA de 0.3. ¿Por qué? Porque es el que se me ocurrió. Entonces, en la ecuación que nosotros tenemos de la línea de operación, voy a sustituir este valor aquí. Entonces, en lugar de poner XA equivalente a, no sé, cualquier otro valor,
voy a poner punto 3. Con el valor de punto 3, el valor de Y me da un valor de punto 8776. Con este valor, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que este punto me va a quedar aquí de este lado, que sería el punto de referencia, que sería punto 3 contra punto 8776, que sería punto 3 de X, que sería hasta acá, contra punto 8776 en este caso de la fase gas. Entonces este punto de referencia me puede quedar aquí. Si yo hubiera propuesto un valor de punto 4, entonces el valor me tenía que quedar justamente en esta misma línea, ¿no? La línea que yo voy a hacer es esta, ¿no? Entonces el valor, por ejemplo, me debió haber quedado como por acá. O si hubiera puesto un valor de punto 35, entonces el punto me tiene que quedar por acá. No pasa nada con el valor que yo sustituya. Al final del día me tiene que quedar con esta tendencia. Porque al final del día esta ecuación pues va a satisfacer a n puntos. Entonces, ojo, vuelvo a repetir. Voy a poner un punto de prueba, que en este caso va a ser el valor de preferencia menor a mi alimentación. Mi alimentación es punto 6, ¿de acuerdo? Entonces yo propuse punto 3. Calculo, de acuerdo con la ecuación del equilibrio, y calculo el valor de Y. Ya que tenga las coordenadas, grafico el punto. Ahora, voy a unir de mi punto de alimentación hacia el punto de referencia, pero la línea que a mí me importa en realidad es esta de acá. Es la que voy a marcar con línea continua, y esta de acá sería mi línea de operación. Esta de acá, si gustan, la pueden marcar, en este caso, punteada. Y pues prácticamente, insisto, esta sería mi línea de operación. Si yo tuviera que buscar las concentraciones, ¿no? En este caso sería para el hexano, punto 3805, y para el hexano, pero en el gas, sería punto 831. Que si nosotros comparamos con el diagrama que estamos trabajando de este lado, pues son exactamente las mismas. Entonces, imagínense un problema en el cual nosotros tuviéramos nada más, por ejemplo, la fracción vaporizada. Si tuviéramos nada más la fracción vaporizada, ¿no? Pues puedo graficar esta línea, en este caso de operación, determinar las concentraciones del equilibrio, y luego en el diagrama de temperatura contra las concentraciones, pues busco alguna de las dos. Por ejemplo, el valor de Y, ¿no? Acá, este es el valor de Y. Y entonces esta puedo graficar, ¿no? De manera horizontal para encontrar la temperatura. Esta es la aplicación. Pero bueno, esta sería la manera en la cual podemos graficar la línea de operación. Hago el resumen. Línea de operación, necesitamos la concentración de alimentación y un punto de prueba, ¿de acuerdo? El punto de prueba tiene que ser en función de la ecuación del equilibrio y un valor menor al de la alimentación. El valor que me interesa simplemente sería el valor de la línea de operación, que sería este de acá. Bueno, hemos llegado al final de este tema. Espero que haya quedado claro, y si no, ya saben que me pueden dejar en los comentarios o contactarme, claramente. Y bueno, les mando un saludo a donde estén. Nos vemos en la siguiente.